Bueno, bienvenidos todos a la sesión 4 de nuestro curso Plantación de Iglesias. Lo que vamos a hacer hoy es comenzar por preguntarnos esto. ¿Qué le parece que uno sea evangelizado por el mismísimo Maestro? ¿Qué le parece que Jesús se nos presente como aquel que ha sido enviado por el Padre para traernos las buenas nuevas? Vamos a estar enfocándonos en Juan capítulo 4, versículos 1 al 42, donde se narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, que es un pasaje rico en enseñanzas sobre el evangelismo y la expansión del reino de Dios. Y lo es porque se pueden extraer varios principios clave de evangelismo de este pasaje. La importancia de una relación personal para evangelizar, ese sería el primer principio. Jesús inicia una conversación significativa con la mujer samaritana y esto muestra la importancia de establecer intercambios personales y auténticos con las personas a quienes vamos a llevarles el evangelio. También está el principio de superar barreras culturales y religiosas, porque Jesús, siendo judío, supera la barrera cultural y religiosa a hablar con la samaritana que no era judía. De modo que es importante estar dispuestos a ser partícipes del evangelio a personas de diferentes trasfondos culturales y religiosos. Otro principio que vamos a estar aprendiendo es el uso de metáforas y analogías. Jesús usa analogías como el agua viva y la adoración en espíritu y en verdad para transmitir verdades espirituales. También otro principio sería la transformación de aquellas personas a quienes estamos evangelizando para que se transformen y se conviertan en adoradores y en espíritu y en verdad, porque en este encuentro Jesús ilustra la transformación que ocurre cuando las personas reciben el evangelio. Se convierten en adoradores de Dios en espíritu y en verdad, lo que implica una relación con Dios en la cual el único intermediario es Cristo Jesús, sin necesidad de ritos o intermediarios humanos. Otro principio sería el principio del testimonio personal, porque la mujer samaritana, después de que tuvo este encuentro con Jesús y comienza a creer en Jesús, ella va y hace partícipes de esta buena noticia a los habitantes de Sicar, y muchos de ellos creen en Jesús por el testimonio que ella les da. Por lo tanto, este principio del testimonio personal es muy importante, porque las experiencias transformadoras con Cristo pueden ser poderosas para atraer a otros. De hecho, deben ser lo suficientemente poderosas para que atraigan a otras personas. Luego está el principio de la revelación de la identidad de Jesús. Jesús se revela como el Mesías, como el Cristo, a la mujer samaritana. De manera que la proclamación de la identidad de Cristo es esencial en el evangelismo para que las personas conozcan quién es Jesús y lo que Él ofrece. Otro principio sería el de la cosecha espiritual, donde Jesús habla de la cosecha espiritual porque los insta a los discípulos a levantar la vista y ver los campos blancos para la siega. Hay que estar atentos entonces a las oportunidades que nos pone el Señor de evangelizar y la importancia de trabajar en la cosecha espiritual. Y por último está el papel del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es evidente en la vida de la samaritana y también en la respuesta de los hombres de la ciudad. Y es el Espíritu Santo quien convence a las personas y capacita a los creyentes para el evangelismo. Por lo tanto, vamos a estar entonces dando comienzo a esta exposición de lo que se narra en el Evangelio según Juan capítulo 4 versículos 1 al 42.
Pasaremos entonces a lo que dicen los primeros dos versículos y vamos a leerlos, que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esos primeros 4 versículos lo que hacen es darnos una idea del lugar, del ambiente que se está dando para este encuentro de Jesús con la samaritana. ¿Qué fue lo que propició el encuentro de Jesús con esta mujer? Bueno, fue la necesidad que tuvo Jesús, que se vio forzado a pasar por Samaria. Y el Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Toma esa decisión a raíz de que se extiende la fama de que Él bautiza más discípulos que Juan. Y esto pues puede provocar que los fariseos le tengan más envidia de la que ya le tenían. Entonces él no ve sabio que esa confrontación se dé tan al inicio de su ministerio. Entonces toma la decisión de devolverse a Galilea, de donde él era originalmente. Y para volver a Galilea, junto con sus discípulos, se ve forzado a pasar por Samaria. Entonces explicamos, ¿verdad? Judea estaba al sur, que es donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Samaria estaba limítrofe con Judea, al norte de Judea. Y luego al norte de Samaria estaba la provincia de Galilea, que era el destino que tenía Jesús. De modo que en lugar de dar el gran rodeo que todos los judíos daban para evitar pasar por Samaria, Jesús sin ningún problema toma la decisión de pasar por Samaria. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí en los versículos 1 al 4. Que Jesús está viéndose en la necesidad de pasar por Samaria. Y esto ya establece entonces el ambiente en el cual se da la narración. Pasamos ahora a los versículos 5 y 6, que dice que vino pues, en su paso por Samaria, vino, dice, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muy bien, aquí estamos siendo testigos de más detalles que tienen que ver con el ambiente. Aquí específicamente se nombra la ciudad a la cual llega Jesús y el lugar dentro de esa ciudad o en los alrededor de la ciudad hay un pozo, el famoso pozo de Jacob, y entonces ahí Jesús se sienta. Jesús se sienta junto al pozo. Y un detalle muy importante es que era como la hora sexta. Es decir, la hora donde el sol estaba en su punto máximo. La hora sexta es como decir las 12 mediodía. Muy bien, entonces aquí se están dando detalles también en el sentido de que Jesús está cansado del camino. Cansado del camino. Todos esos son detalles que nos dan una idea de la humanidad de Jesús, de la necesidad que tenía él de beber agua, de la necesidad que tenía él de descansar, y todo esto añade al ambiente para que suceda el encuentro que él va a tener con la samaritana, porque es importante
todos estos detalles son importantes para que podamos nosotros ver en este modelo de evangelismo, podamos ver la autenticidad del encuentro. Es decir, el evangelismo se da dentro de un ambiente auténtico. No es un ambiente creado, sino que es un ambiente, una atmósfera, no es una atmósfera artificial, es una atmósfera natural donde de forma espontánea nuestro Señor Jesucristo va a tener encuentro con una persona podríamos decir que por pura casualidad, ¿verdad? Aunque alguien podrá decir, es que para Dios no hay casualidades, pero la idea es que nosotros entendamos que aquí no hay nada forzado. Aquí Jesús no está forzando el encuentro, Él simplemente está llenando una necesidad que Él tiene de descansar, y más adelante vemos que además de descansar, Él tiene sed, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque, explica el apóstol Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, aclaro, esto no son palabras de Juan, son palabras de la misma mujer samaritana. Entonces podemos ver aquí que también, ¿verdad? Nos da una explicación en el sentido, ya nos había dado una explicación en el sentido de que estamos hablando de la hora sexta, es decir, 12 de mediodía. Muchos comentaristas dicen que a esa hora casi nadie iba, porque era prácticamente solamente las mujeres las que iban a sacar el agua. No era labor de hombres sacar agua, sino que era labor de mujeres. Pero a esa hora del mediodía, la hora sexta, debido a que tal vez era muy caluroso, ya muchas mujeres pues ya habían ido en la mañana y iban a volver tal vez en la tarde, después de mediodía. Entonces aquí se puede ver que tal vez la mujer no tenía muy buena fama en medio de las demás mujeres, porque era la única mujer que había en ese momento, que estaba viniendo desde la aldea de Sicar. Bueno, muy bien, ¿qué está pasando aquí? Que la mujer viene y Jesús lo primero que hace es pedirle agua. Le dice que ella le dé de beber. Y hay una explicación aquí parentética en el sentido de que los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Por lo tanto, el encuentro que se está dando entre Jesús y esta mujer es un encuentro prácticamente a solas, es decir, no hay ningún otro testigo de ese encuentro. Los discípulos ya se han ido. Entonces aquí lo que está pasando es que Jesús aprovecha para, de una forma genuina, natural, espontánea, pedirle agua, ¿verdad? Porque es lo más natural que él, al tener sed y tener necesidad de beber agua, pues se lo pida a esta mujer como un favor. Y aquí podemos notar entonces cómo la samaritana, a ella le sorprende el hecho de que siendo Jesús judío, le pida de beber a ella, que es samaritana. Y hay otra barrera también, no solamente está la barrera étnica, también está la barrera del género o del sexo, ¿verdad? Porque Jesús es varón y ella es mujer. Y encima de eso hay otra barrera, que es la barrera religiosa, porque los samaritanos eran, por decirlo así, de otra religión. Ellos no adoraban en Jerusalén, ellos adoraban en el monte Gerizim, que era donde estaba ese pozo. De manera que aquí estamos viendo a Jesús entonces rompiendo barreras. Por lo menos 3 barreras rompe: la barrera del sexo, la barrera de la religión y la barrera que tiene que ver con el lugar de procedencia, la barrera étnica. Muy bien, entonces esto es
un principio muy importante que entendamos. El evangelismo, por lo tanto, para evangelizar hay que romper barreras. Hay que, al evangelizar, vamos a evangelizar personas que son diferentes de nosotros en cuanto a religión, en cuanto a procedencia, en cuanto a raza, ¿verdad? Bueno, hay gente que dice que no hay raza, pero bueno, pues sí hay diferencias étnicas. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, con personas que el hecho de que sean diferentes de nosotros físicamente, que el fenotipo de ellos sea diferente del nuestro, eso no significa que no vayamos a hablarles, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, hay muchos fenotipos étnicos, por no decir razas, ¿verdad? Pero están, ¿verdad? Aquí viene del Caribe, personas de Sudamérica, personas de ascendencia africana, en fin, incluso diferentes idiomas. Entonces todo eso podrían ser barreras, las cuales no deben constituir excusa para no predicar el evangelio. Muy bien, seguimos avanzando. Versículos 10 al 12 leemos lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En estos versículos que acabo de leer, tenemos varias enseñanzas muy buenas y que nos pueden ayudar para que nosotros entendamos en qué consiste evangelizar a una persona. Lo primero que vemos aquí es que cuando ella le habla de las barreras que hay entre él y ella, Jesús dice, es decir, hubo como una negativa de ella, como ella puso como pretextos para no darle agua. Entonces Jesús dice, ¿verdad? Si usted supiera, ¿verdad? Si usted conociera el don de Dios, es decir, si usted entendiera qué es lo que se le está dando a usted, qué es, ¿verdad?, la gracia de Dios, el don de gracia de Dios, y si usted conociera quién es el que le está pidiendo agua, más bien tú serías quien le pediría a él agua viva. De manera que aquí lo que estamos viendo es que Jesús, lo que nos está tratando de enseñar aquí por medio del apóstol Juan, que nos está relatando este encuentro, nos está enseñando el Espíritu, que lo que se ofrece al evangelizar es el don de Dios. Es el don de Dios, es el conocimiento de Jesús. Es decir, evangelizar consiste en ofrecerle a la gente el conocimiento de quién es ese que da agua viva. Es decir, entender quién es ese que incluso es capaz de darnos agua viva. Es decir, Jesús es alguien que en realidad no necesita de lo que nosotros le podamos dar. Al contrario, Jesús es alguien de quien nosotros necesitamos lo que Él nos puede dar. Y la persona que conoce esto, dice Jesús, entonces más bien pide y tiene interés en recibir lo que Jesús está ofreciendo, porque sabe lo que vale, sabe para lo que sirve. Entonces, esto es un principio de evangelización muy importante. Cuando evangelizamos, nosotros le estamos ofreciendo a la gente un tesoro valioso, porque ya en nosotros ha hecho efecto, ya en nosotros
ha tenido impacto en nosotros y nos ha transformado y nos ha convertido en lo que veremos más adelante, que se les llama adoradores en espíritu y en verdad. Muy bien, entonces estas palabras de Jesús, cuando le dice que si tú supieras quién es el que te la pide y si usted conociera el don de Dios, más bien usted la pediría, le dice Jesús. Entonces eso provoca la curiosidad de ella. Eso propicia que ella entonces pregunte, ¿verdad? Pero no tienes con qué sacar el agua. Ahí empieza entonces ella a hacerse preguntas, ¿verdad? ¿Quién es este, ¿verdad? Que me está ofreciendo algo que no veo que tenga con qué hacerlo realidad. Entonces ella es muy práctica, ella está extrañada de que él ofrezca algo que aparentemente no está en condiciones de darlo. Y por eso entonces ella lo que hace es tratar de señalar en Jesús que no tiene sentido lo que está ofreciendo, porque en la práctica no tiene con qué hacerlo realidad. Y después hace una comparación de Jesús con Jacob. Ella está orgullosa de que ella desciende de Jacob y que ella vive en un lugar donde hay un pozo que es del padre de ellos. Aquí llama la atención que ella no se considera hija de Abraham, que era el abuelo de Jacob, sino que más bien está pensando en Jacob, porque Jacob es el padre de las 12 tribus. Recordemos que ella es de las tribus perdidas, ¿verdad? Que se habían mezclado con otras etnias de la región. Entonces ella ve a Jacob con mucho orgullo, ¿verdad? Porque ella desciende de esa línea. Y entonces aquí lo que está pasando es que ella cuestiona a Jesús, lo cuestiona. O sea, bueno, usted me está hablando como si usted fuera mayor, ¿verdad? No, yo no creo que haya alguien más grande que Jacob, ¿verdad? Para que usted crea tener jurisdicción o poder para sacar agua a este pozo, porque usted es mayor que Jacob, es lo que le está diciendo. Y ella entonces exalta a Jacob como aquel que les dio ese pozo, que les heredó a ellos, a los samaritanos, ese pozo, y es un pozo del cual incluso vivieron cientos de años atrás los hijos de Jacob y los ganados de Jacob. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que ya ella está teniendo curiosidad acerca de quién es Jesús. Muy bien, pasemos ahora a los versículos 13 al 15, 13, 14 y 15, que los voy a leer. Dice que respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Muy aleccionador estos 4 versículos, 13, 14 y 15, esos 3 versículos, muy aleccionadores. Porque Jesús entonces ahora está aquí hablando de una forma simbólica. Jesús está usando el agua como metáfora ahora. Y habla de 2 tipos de agua. El agua del pozo, la cual dice Jesús, quien la bebiere, dice Jesús, volverá a tener sed. Yo no estoy hablando de esta agua, dice Jesús, estoy hablando de otra agua. Estoy hablando del agua que yo le voy a dar. Y esa es agua que quien la beba, de ella no vuelve a tener sed. Y más bien esa agua se convierte en esa persona que la bebe, se convierte en una fuente de agua que salte para vida eterna.
Bueno, esto que Jesús está aquí explicando tiene implicaciones profundas, porque evangelizar precisamente consiste en eso, consiste en que las personas entiendan que las buenas nuevas del Evangelio, de ser reconciliados con Dios por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, evangelizar consiste en hacer a la persona consciente de que va a tener acceso al agua viva, es decir, la persona va a tener acceso a la vida eterna. Esa agua lo que representa es esa vida abundante que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay que explicar bien eso, ¿verdad? Porque no se trata simplemente de que la persona se haga miembro de una iglesia y que asista los domingos. No, se trata de que la persona entienda que lo que se le está ofreciendo es vida eterna, vida en abundancia. Podemos ponerlo también como plenitud, porque la persona que se convierte, entonces es aquella persona que por fin descubre que sus pecados son perdonados y que ya no tiene por qué haber culpa en su conciencia, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiar de obras muertas la conciencia, como dice Hebreos 9:14. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esta ofrenda, dice Hebreos 10:14, nosotros hemos sido hechos perfectos. Entonces, esto permite que podamos tener acceso a la presencia divina y podamos entonces conocer al Señor y su influencia, su majestuosa presencia, el conocimiento que se desarrolla a partir de haber sido perdonados los pecados y que ya no hay barrera ni nada que obstaculice el acceso a la presencia de Dios en oración. Eso permite entonces conocer al Señor y permite contemplar su gloria, y entonces la persona va poco a poco, ese conocimiento le va edificando y le va haciendo crecer en estatura hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el agua de la cual no se vuelve a tener sed. Hay muchos pasajes que podríamos usar, ¿verdad? Ese es un tesoro que llevamos en vasos de barro, dice el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, esta es la parte, ¿verdad?, que tal vez uno podría quedarse explicando mucho, pero es la parte que al evangelizar la persona necesita entender que verdaderamente no se vuelve a tener sed. Y más bien dice, se convierte en él en una fuente que salta para vida eterna. Entonces, una persona que tiene testimonio de haber bebido el agua viva, de lo que da Jesús, la salvación que se tiene en Jesús, es una persona que se convirtió en una fuente de la cual brota agua para vida eterna. Es decir, los hijos de Dios transformados son personas de quienes, ¿verdad?, brota, de quienes mana todo aquello que el Espíritu Santo, por andar en el Espíritu, entonces la persona da ese fruto del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, porque anda en el Espíritu y ya dejó de satisfacer los deseos de la carne. Esta persona es una persona de la cual brota, de la cual mana agua que salta para vida eterna, porque es una persona plena, es una persona completa en Cristo, tiene plenitud, ha alcanzado la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no por mérito propio, sino por conocimiento, porque ya la influencia que recibe le permite entonces alcanzar esa plenitud. Bueno, la mujer no entendió lo que significaba eso, era de agua que salta para vida eterna, y ella entonces solo piensa en lo práctico, ¿verdad? Piensa en lo terrenal. Ella dice, yo quiero que usted entonces me dé esa agua porque no quiero tener que seguir viniendo a este pozo a sacarla y tampoco quiero volver a tener sed.
Muy bien, todo esto es muy interesante porque entonces puede ver cómo las personas al comienzo, cuando se les evangeliza, no entienden lo que están recibiendo, no entienden la naturaleza del tesoro que se les está dando por medio del evangelio. Entonces, evangelizar implica toda una labor explicativa, pero más que todo de testimonio de parte nuestra para que puedan ver el valor que tiene y que no se trata de una solución para un problema terrenal, sino que es una solución para un problema más profundo que los problemas terrenales, más graves, ¿verdad? El problema de ruptura, de estar separados de Dios. Ese es el problema que se resuelve. Muy bien, entonces pasamos ahora a los versículos 16 al 19, donde Jesús, entonces al ver que ya no entendió, pues entonces Jesús dice que le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Entonces, en respuesta a esas palabras de Jesús, esta fue la respuesta de ella. Señor, me parece que tú eres profeta. Qué interesante lo que está pasando aquí. Como ella no entendió, verá que realmente lo que se le está ofreciendo, como ella no vio el valor que tenía, entonces Jesús lo que hace es poner en evidencia el pecado de ella. Y evangelizar implica eso. Evangelizar implica poner en evidencia el pecado de la persona a la cual estamos evangelizando. Por eso, allá en Juan capítulo 16 dice que cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de verdad, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y de pecado, perdón. En Juan 16 dice que convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, ¿verdad? Convencer de pecado es parte de evangelizar, ¿verdad? Convencer de pecado. O sea que la persona necesita que se le compunja por su pecado, que la palabra de Dios le compunja su corazón porque es pecador. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús lo que hizo aquí fue como que dice poner el dedo en la llaga. ¿Verdad? Jesús de una manera magistral, de forma indirecta, sin estarla señalando, sin juzgarla, le dice, ¿verdad? ¿Dónde está tu marido? Llámalo, ¿verdad? Llama a tu marido. O sea, para poner en evidencia que en realidad el hombre con quien vive no es marido de ella. O sea, que ella está en fornicación. Entonces, evangelizar, ¿verdad? Tiene que ver con eso, tiene que ver con hacerle a ver a la persona qué es lo que le está impidiendo tener acceso a la presencia de Dios, qué es lo que le está obstaculizando, cuál es la barrera que hay, la distancia, el abismo que hay entre Dios, entre el Padre y ella, y la persona, ¿verdad? Eso necesita la persona. Y para eso, pues hay que usar la Escritura, ¿verdad? La Escritura es perfecta, porque dice aquel texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante, dice, es poderosa y más cortante que una espada de doble filo, porque penetra y corta hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como Jesús, que él mismo en la palabra discernió, ¿verdad? Y cortó en ella, en el corazón de ella, le hizo ver a ella su condición. Entonces, así también la palabra, cuando la predicamos, cuando la enseñamos, entonces la usamos como una espada de doble filo. Y esta parte de evangelizar, pues es muy importante que la hagamos porque significa que entonces estamos ayudándole a la persona a ver cuál es el verdadero problema y por qué necesita la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Por qué necesita eso que Jesús hizo por ella?
Muy bien, entonces aquí estamos viendo que cuando ella por fin es compungida, ¿verdad? Cuando a ella se le pone en evidencia su pecado, entonces lo primero que le pasa por la cabeza a ella es entender entonces que Jesús es alguien especial, ¿verdad? Entonces tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y le dice, Señor, ya le está llamando Señor a estas alturas, ¿verdad? Señor, le dice, me parece que tú eres profeta. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al versículo 20, 21 y 22, donde la mujer entonces quiere darse su lugar, ella quiere explicar, ¿verdad?, por qué ella es quien es y hablar de su religión. Entonces lo dice con estas palabras. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, hablando de Jesús y los judíos, dice, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y luego Jesús le responde y Jesús le habla entonces desde la perspectiva de un judío, ¿verdad? Él es judío y le dice a la mujer, le dice a la samaritana, mujer, le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muy bien, aquí que estamos viendo entonces, lo que estamos viendo aquí es que ella, como ya lo dije hace un momento, ¿verdad? Apela a su religión, ¿verdad? Apela al hecho de que ella es adoradora y que ella desciende de adoradores para quienes ese monte es sagrado y que es el lugar donde ella cree que ella ha de adorar. Los eruditos dicen que ella estaba hablando del monte Gerizim, que estaba en Samaria. Muy bien, entonces ella compara el lugar de adoración de ella con el lugar de adoración de los judíos. ¿Verdad? Vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Ella está haciendo como una consulta. Está como consultando a Jesús porque ya vimos anteriormente en el versículo 19 que para ella Jesús es profeta. Jesús es alguien a quien se le debe consultar esta divergencia que hay, esta discrepancia que hay entre samaritanos y judíos. Entonces, cuando estamos evangelizando, pues eso va a pasar también, ¿verdad? Nosotros muy posiblemente las personas a quienes les vamos a hablar acerca de Jesús, acerca del Evangelio, lo primero que les va a salir es el tema de la religión, ¿verdad? Una de las preguntas que les va a salir, una de las consultas o de las inquietudes que les va a salir es esa. Pues entonces nosotros estemos preparados para dar una respuesta como la que dio Jesús, ¿verdad? Porque no es un tema de religión, en realidad, no es un tema de cuál denominación religiosa es la verdadera, ¿verdad? Vamos a ver cuál fue la respuesta que le dio Jesús, cómo manejó Jesús esta discrepancia religiosa. Bueno, esta fue la respuesta de Jesús. Le dice, mujer, créeme, le dice. Vea, Jesús está apelando entonces al raciocinio de ella. Le dice, créeme que la hora viene, le dice, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, Jesús entonces lo que hace es volarse de un solo tajo la idea de que la adoración está atada a un lugar físico, ¿verdad? Ahí se la voló ya la idea, ¿verdad? En otras palabras, va a llegar el momento en el cual ya no va a ser necesario estar obligatoriamente participando, siendo partícipes de ritos en un templo físico. Ya lo voy a explicar más adelante ahorita, ¿verdad? Y luego hace una comparación entre lo que ellos adoran,
los samaritanos y lo que los judíos adoran. Y dice así, de una forma muy, muy cruda, se lo dice Jesús, ¿verdad? Es que ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos sí adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús lo que hace es reclamar, ¿verdad? Prácticamente lo que hace es aclararle a ella que en realidad los verdaderos adoradores son ellos, los judíos, porque es de ellos de quienes viene la salvación. Y aquí ya Jesús está, ¿verdad?, prácticamente hablando del mismo. Él es la salvación porque él es judío. Entonces, es muy importante entender que aquí se están comparando dos tipos de adoradores. Los que sí saben lo que adoran y los que no saben lo que adoran. Los samaritanos son los que no saben lo que adoran. Y los judíos sí saben lo que adoran. Ellos sí son verdaderos adoradores. Pero los verdaderos adoradores ya no van a tener que adorar en Jerusalén. Vamos a ver eso, ¿verdad? O sea, aquí Jesús se presenta como verdadero adorador y presenta a los judíos como verdaderos adoradores porque ellos sí saben lo que adoran. Solo que eso va a cambiar tanto para samaritanos como para judíos. Porque ya los verdaderos adoradores, que son ellos, ya no van a tener que adorar en Jerusalén. No van a estar obligados a adorar allí. Muy bien, entonces pasemos ahora al versículo 23 hasta el 26. Donde Jesús aclara más qué quiso decir con eso de que los verdaderos adoradores, de que ellos son los que sí saben lo que adoran, ¿verdad? Y aclara que ya no va a ser ni en Jerusalén ni en ese lugar junto al pozo. Lo aclara con estas palabras. Les dice, mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue aclarando más, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, aquí cuando ya termina Jesús de aclararle eso, entonces ella se acordó de algo que está profetizado. Entonces ella le dice a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y aquí fue donde Jesús descubre su identidad y le dice, yo soy el que habla contigo. Muy bien. Vamos a esta aclaración entonces, porque es muy importante entender qué significa adoradores en espíritu y en verdad. Pero aquí, la verdad central aquí es que Dios es espíritu. Aquí Jesús está de una forma muy breve, pero muy impactante, muy contundente más bien, está diciendo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es decir, Dios no es materia. Dios es de una dimensión, de un ámbito que no es material, no es de aquello de lo que está hecho el universo. La sustancia de Dios no es material, es espiritual. Porque no es parte de lo que Él creó. La creación es una cosa y el creador es otra. Entonces la naturaleza divina, su naturaleza espiritual, es muy importante entenderla para poder llegar a ser un verdadero adorador. Debido a que Él es espíritu, entonces es posible adorarlo ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Es posible adorarlo en espíritu y en verdad. Y esos son los verdaderos adoradores y son los que busca el Padre que le adoren. Los que no están atados a un sistema donde
digamos, donde la adoración no es en espíritu, porque está atada a un lugar físico. Esa adoración que está condicionada a que haya elementos físicos, elementos simbólicos, donde haya un altar material, donde haya utensilios que simbolicen cosas para adorar, esa adoración no es en espíritu, no es en verdad, porque depende de esas cosas materiales. Entonces, eso es lo que significa en verdad, o sea que no hay necesidad de símbolos, no hay necesidad de utensilios, de muebles, de paredes, de techo, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Porque todas esas cosas entonces ya no sería en espíritu, sería una adoración que depende de un acondicionamiento ¿verdad? De un acondicionamiento del ambiente físico que rodea al adorador, como lo quieren hacer, ¿verdad? Los que dependen de templos hechos por manos humanas. Entonces, aquí, ¿verdad? Jesús está volándose de un tajo la idea de que la adoración dependa de que haya la mediación de un sacerdote humano incluso, ¿verdad? Porque ya no es necesario un mediador humano. Entonces, es muy importante que lo entienda la persona a la cual estamos evangelizando, que el hecho de que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, es para reconciliarle con Dios, es para quitar el pecado, quitar la culpa, para darle seguridad, para darle confianza de que ahora sí tiene libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre y por ese velo que es su carne. Entonces ya nos podemos acercar a Dios con un corazón sincero, limpio los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos en agua pura que recuerda el bautismo. En fin, dice que en plena certidumbre de fe, como estoy citando Hebreos 10 del 19, 10, 20, 21 y 22. Muy bien, entonces esa adoración que ahora es posible es la adoración en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu, que no depende de lo físico, y en verdad, que no depende de símbolos. Es en verdad, ¿verdad? Es real, es una adoración real, ¿verdad? Ya no está mediada por símbolos, ni atada a un lugar físico, en espíritu. Muy bien, entonces cuando Jesús termina de dar esta aclaración, es cuando ella entonces se da cuenta, se acuerda de la promesa, de la profecía acerca de la venida del Mesías, y ella entonces le dice a Jesús, ¿verdad? Que ella está consciente de eso, y ella está también entonces esperando que la venida del Mesías, el Mesías sea quien declare todas las cosas, sin darse cuenta que las cosas ya se le habían declarado a ella por el mismo Mesías, que es Jesús, el que está presente. Muy bien, entonces aquí lo que estamos haciendo es avanzando en este momento histórico en el cual Jesús es el modelo evangelizador, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a los versículos que siguen. Dice que cuando estaba en esta conversación, en ese momento fue que aparecieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Ahí estamos viendo entonces la barrera, era la barrera del sexo, de que en aquellos tiempos no era, digamos, no era algo normal, ¿verdad? Más bien era prohibido que una mujer le hablara a un hombre. Un hombre podía hablarle a una mujer, pero una mujer a un hombre no. Y tener interacción con él, a menos que fuera su esposo, ¿verdad? Entonces, ellos se maravillan porque es escandaloso para ellos que Jesús esté hablando con una mujer. Y ellos el escándalo lo tienen en secreto. Es decir, no se atreven a preguntar qué es lo que le pregunta
a ella o qué es lo que habla con ella. No se atreven a preguntarle, sino que se lo guardan, ¿verdad? Es como un lenguaje no corporal que Jesús lo capta. Jesús lo capta. Y la mujer también lo capta, porque ella dice aquí que dejó su cántaro y se fue para la ciudad. Y entonces habló a los hombres y les dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya ella iba con esa idea, ¿verdad? Creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué curioso que esta reacción de los samaritanos no es la misma que han tenido los judíos, ¿verdad? Allá en Judea. ¿Verdad? Como que los samaritanos están más dispuestos a creer que los judíos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar aquí a lo que pasó después que ella se fue. Dice que mientras, ¿verdad?, ella estaba ya de vuelta en Sicar, hablando con los samaritanos, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. En estas palabras en este intercambio que tuvo Jesús con sus discípulos, cuando ellos le reclaman que por qué no come, ¿verdad?, que por qué no come, que debería estar comiendo, entonces es cuando Jesús les cambia el panorama, ¿verdad?, cuando Jesús usa el tema de la comida para hacerles ver a ellos que el hambre que él tiene no es de la comida que ellos le han traído, sino que la comida que él tiene que comer es una comida que ellos no saben. Y entonces ellos les pasa por la cabeza: ¿será que ya le trajeron de comer? Les pasa lo mismo que a la samaritana, ¿verdad?, que ellos no saben, no entienden la naturaleza de la comida de la cual él está hablando. Entonces él se les explica un poquito más, que la comida de él, o sea, lo que le satisface a él, lo que llena su corazón, es, dice, hacer la voluntad del que le envió y acabe su obra. Aquí lo que está haciendo es invitándolos al evangelismo, que evangelizar es hacer la voluntad de aquel que nos envió. Eso es muy importante, este principio de que si vamos a evangelizar es porque somos enviados. No es una idea nuestra, no es algo que se nos ocurre a nosotros hacer, sino que es algo a lo cual el Señor nos envía. Hay que verlo como voluntad de Dios. Y es una obra que hay que acabar, hay que estar pegado en ella hasta terminarla, hasta cumplirla, hasta hacerla. Es decir, la obra a la cual el Señor nos envía amerita que nos entreguemos, que le demos tiempo a ella. Y aquí Jesús da la razón para hacerlo, ¿verdad? La razón es el hecho de que los campos están blancos para la siega. Y incluso, antes de decirles eso, primero les hace ver, vea, ustedes mismos, cuando ustedes dicen, faltan 4 meses para que llegue la siega,
Es decir, ya Jesús los había oído hablar de eso. Porque la siega era una época, el tiempo de la cosecha, era una época a la cual ellos, como gente del campo que eran, ellos anhelaban que llegara esa época, la época de la siega, cuando había que darle prioridad a la siega, había que darle prioridad a la cosecha. Y era un tiempo bonito, era un tiempo de recoger fruto que ellos mismos habían labrado. Entonces aquí Jesús usa ese anhelo, esa esperanza de que haya fruto que recoger. Él usa esa esperanza para decirle, pero es que ustedes no se están dando cuenta que eso que ustedes esperan y para lo cual faltan 4 meses, ya está aquí. Ya está aquí, miren los campos, ya están blancos para la siega. Posiblemente cuando Jesús dijo eso era porque ya venía la mujer con el montón de samaritanos que la estaban siguiendo. Entonces él usa la metáfora de campos blancos para la siega para referirse a esas personas que están siendo recogidas, que son la cosecha que está siendo recogida. Muy bien, entonces Jesús después continúa y les dice que el que ciega, ¿verdad? O sea, hay una recompensa, hay un salario, hay un fruto, pero eso es un fruto para vida eterna, ¿verdad? Para que el que ciega goce juntamente, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es decir, aquí estamos hablando de una obra conjunta con otros. Y aquí les explica, ¿verdad? Que aquí se cumple aquel dicho, que uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Entonces es exactamente lo que está pasando aquí, porque esos samaritanos, ellos no labraron para recoger esa cosecha, pero ahí viene esa cosecha. Fue la mujer la que labró para sembrar ahí, y entonces ahora ellos van a recoger la cosecha viendo el resultado de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver ahora ese resultado de evangelismo en los versículos 39 al 42. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, dice, 2 días se quedó. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muy bien, entonces aquí podemos ver entonces que se cumplió aquello que Jesús les dijo anteriormente, cuando les dijo que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces él, ¿verdad?, junto con ellos, junto con sus discípulos, está ahora cosechando, están ahí cosechando, están segando, porque muchos más llegan a creer durante esos 2 días que Jesús se queda con los samaritanos. Y ellos entonces caen en la cuenta de que la fe de ellos ya no es resultado de lo que la mujer les está diciendo, sino que es resultado de que ellos mismos están comprobando por cuenta propia, están comprobando quién es Jesús. Entonces, esto que hemos hecho hoy es hacer un repaso, una exposición de Juan capítulo 4, versículos 1 al 42, como un modelo de evangelismo, ¿verdad? Cuando hablamos de este segundo paso, ¿verdad? El primero es orar, el segundo es evangelizar, ¿verdad? En esta sesión, la sesión número 4, ¿verdad?, estamos nosotros entonces viendo que en este pasaje hay principios para compartir el mensaje de Jesús. Vemos el encuentro con la mujer samaritana, aprendemos la importancia de establecer relaciones personales significativas, auténticas, que nuestra evangelización no sea artificial, que no sea manipulada,
que no es necesario llevar manual, ¿verdad? Que no sea resultado de nosotros seguir una receta, sino que sea resultado de realmente dar un testimonio y ayudar a la persona a entender que está recibiendo algo que es un tesoro, que es agua viva, hacerle ver que va a sufrir una transformación y que esa transformación consiste en que ya no tiene necesidad de adorar en un templo físico, sino que va a ser un adorador en espíritu y que esa adoración ya no depende de utensilios, de símbolos materiales, sino que ahora es una oración en verdad, ¿verdad? Ya no es simbólica, es verdadera, porque va directo, ¿verdad? Habla por medio de Jesucristo al Padre. Entonces, esa transformación le permite llegar a tener plenitud, porque adorar a Dios genera plenitud, genera entonces que la persona contemple la grandeza, la gloria de Dios. Eso es adorar. Adorar es contemplar la grandeza de Dios. Adorar es admirar su grandeza, admirar su poder, admirar el hecho de que Él es un Dios eterno. Llenarse el corazón con esas grandes ideas de que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Sí, estas verdades, ¿verdad? Que son resultado de conocer a Cristo, de conocer al Padre por medio del Hijo, estas verdades llegan a ser realidad y transforman a la persona, nos hace sentir plenos, nos hace sentir completos. Y esto es lo que nos permite entonces servir a otros, lo que nos permite entonces poder amar a otros, poder perdonarlos, poder tener paz, poder tener gozo, ¿verdad? Porque ahora la persona ya no depende de estímulos de esta vida, sino que ahora ya tiene el Espíritu Santo, está bebiendo de una agua de la cual no se vuelve a tener sed, o sea, ya no necesita sustancias, ni eventos, ni nada que le aumente la dopamina, es decir, ya no depende de darle rienda suelta a sus apetitos carnales, sino que la persona ahora tiene, ¿verdad?, otra fuente, una fuente de agua de la cual no se vuelve a tener sed, es decir, hay una satisfacción verdadera, una satisfacción completa. Evangelizar consiste en poder hacer ver a la persona lo valioso que es ese tesoro, lo que la salvación significa es eso. Y que para eso entonces necesita poner la mirada en el poder de Dios, cuando el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad?, de todo aquel que cree. Entonces, hacerles ver eso, ¿verdad?, que Jesús murió para eso. Entonces, la persona que entiende eso, esa persona llega a compungirse de corazón, llega a arrepentirse y llega a confesar su pecado y confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y no tendrá ninguna duda en bautizarse. Va a comprender que bautizarse es la forma entonces de decirle, Señor, yo quiero eso, yo quiero morir juntamente con Cristo y ser sepultado con Él para tener vida nueva cuando salga de esa agua. Muy bien, esperamos que esta clase de hoy, la sesión número 4, evangelizar, haya sido clara para todos nosotros.